el primer versículo dice, Números 13, versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Hasta ahí vamos a seguir hablando. Todos recordamos que el pueblo de Dios estuvo esclavo en Egipto por más de 400 años, allí esclavizados con duros trabajos. Y ellos fueron a parar a ese lugar realmente por su pecado, realmente por su desobediencia, pero como Dios nos ama y ama tanto a su pueblo, ama tanto su creación, ¿qué es lo que Él siempre hizo? Él se importó por uno que tuviera un corazón dispuesto para ir a libertar a su pueblo en esclavitud, ¿verdad? Como tú y yo estábamos un día en esclavitud, como vivíamos un día en oscuridad, éramos esclavos del pecado, Satanás nos tenía allí bien amarrados, pero Él vino ese mensaje precioso en nuestros corazones que nos libertó, pero allí y nos hizo libres. Y hoy vivimos una vida de gozo, hoy vivimos una tierra prometida, porque nuestra vida es una vida de gozo, es una vida de paz, es una vida de esperanza, es una vida que estamos caminando aquí en esta tierra de la mano preciosa del Señor, que Él es nuestro buen pastor, y vamos rumbo a la patria eterna. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Esa es la esperanza del creyente, esa es la prioridad de tu vida y de la mía, entrar al reino de los cielos, porque allí el Señor ya nos ha dado vida eterna. Pero, amados hermanos, este pueblo estaba prisionero en Egipto y Dios levanta a Moisés, el libertador de Israel. El libertador es el Señor, pero Él siempre se vale de instrumentos. Él siempre se vale de hijos de Dios dispuestos, de hijas de Dios dispuestas al llamado, a responder al llamado del Señor. Y todos conocemos la historia que con grandes hechos poderosos Dios saca allí a su pueblo escogido, lo saca de la esclavitud del faraón. Pero, queridos hermanos, y sabemos muy bien lo que Él hizo. Él antes envió todas las plagas que envió. Él se enfrentó con el propio faraón, que estaba endurecido y contumaz contra el Dios del universo. Y allí Él tuvo que dejar que ese pueblo saliera, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios experimentó el poder sobrenatural del Señor. ¿Quién podía hacer lo que Dios hizo? Hasta el día de hoy nadie. ¿Quién abre mares? ¿Quién envía codornices y alimenta a su pueblo con carne cuando tenían tanta hambre en el desierto? ¿Quién, como decía el hermano, de allí de la roca brotó agua y les dio a beber? Nadie, ningún Dios, solo el Dios de Israel. O sea, ellos palparon el poder de Dios, ellos conocían a Dios como tú conoces al Señor. Allí cuando estábamos en la vereda, la hermana contaba, qué precioso, porque yo canté este corito y el Señor, no sé, cuando quise acordar, estaba haciendo esto, aquello, y yo dije, ya estoy sana. Ella está experimentando el poder de Dios. Tú has experimentado el poder de Dios en varias áreas de tu vida, ¿verdad que sí? ¿Cuántos has recibido milagros del Señor? Yo he recibido muchísimos milagros de Dios, de sanidad, en la economía, en las familias. Hemos experimentado el poder de Dios, pero resulta que este pueblo está ahora libre, está en el desierto, pero el desierto no es para siempre. Y hay algo que a mí siempre me llamó la atención y siempre le pregunté al Señor, ¿cómo pudiste amar tanto a este pueblo que se quejaba tanto, que era tan incrédulo? ¿Saben qué, hermanos? Dios siempre, como decía el hermano, tiene planes. Los planes del Señor son planes de bien y no de mal. Cuando el enemigo quiere venir a poner en tu mente, en mi mente, esto no va a resultar. Te dieron esta noticia, bueno, ahora sí, ya estás fracasada, de esta no salís. Hermano, ese es el enemigo. Dios nunca habla así. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios, en Él no hay derrota. En Él está la victoria. Entonces Dios tenía
Dios había planificado sacar a su pueblo, porque Él ya no lo quería tener más allí esclavo, y llevarlos a un lugar que Él ya tenía preparado. Ese lugar era la tierra prometida. Ese lugar se llamaba Canaán. Era un lugar que fluía la leche y la miel. Era un lugar donde brotaban los ríos. Era un lugar que habían ciudades que habían sido edificadas. Era un lugar que ellos iban a poseer, que ellos no habían trabajado ni se habían esforzado, hermano. Pero había una sola condición. Dios les venía hablando. Ustedes a la tierra que van a entrar es así y asá. Tenía todo, hermanos. Era lo perfecto, era lo deseado. Una tierra que fluía leche y miel. Entonces Dios le dice a Moisés, como leíamos, envía de un líder de cada tribu a que reconozca la tierra. Todos conocemos esta historia. Y allí ellos van, y entre estos 12 espías que van los que a ti y a mí me gustan. Van también Caleb y Josué. Van todos los líderes, que no vamos a dar los nombres, ni vamos a leerlos ahora, pero están allí en la Biblia, y entre ellos están Caleb y Josué. Entonces ellos tenían que venir a traer el informe de la tierra que habían visto. Ellos tenían que decir lo que Dios ya les había hablado. Dios había dado promesa, hermano, pero ahora Dios los enviaba a que vieran la tierra y vinieran con un informe. Y entonces allí lo podemos ver en el versículo 27, dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Por qué? Dicen que porque ellos habían cargado con un racimo y no lo podía uno solo traer. No es como cuando vos y yo vamos allí a la feria o al supermercado y agarramos con una sola mano las uvas y las ponemos en la bolsita para luego ir a comprarlas, a pagarlas. No, las tuvieron, dice que poner en unas varas de a dos y cargarlas, porque eran tan grandes esos racimos. Es que lo que Dios da, hermanos, es grande. Amén. Es en abundancia. Amén. Es perfecto, es delicioso, es lindo. Amén. Te gozas. Nuestro Dios no es escaso, es nada, es nada. Si tú le estás pidiendo, dice la palabra del Señor allí en Efesios, que el poder de Dios obra y nos da a nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y ellos traen una prueba de la tierra. Miren estas uvas lo que son deliciosas, son enormes. Y sigue diciendo: llegamos a la tierra en la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Más, acá está el asunto en el versículo 28, más, pero, ese más y ese pero que no deberían de existir en la boca de los hijos de Dios. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Hermano, una pálida, un informe que ya ahí estaba todo el pueblo, más de 3 millones de judíos escuchando ese mensaje. Terrible, hermano, porque ellos solamente le dieron referencia a las uvas. Sí, a las uvas y a las ciudades. Realmente hay leche y miel que fluye. Pero comenzaron, o sea, son más los renglones, y lo puedes leer allí tú, en tu Biblia, de negatividad, de obstáculo. Se comienzan a fijar y a enfatizar el obstáculo, la imposibilidad, el no se puede. Empezaron a engrandecer todo lo que no tenían que engrandecer. Y amados hermanos, así obra Satanás. Tú muchas veces estás
estás allí en tu cámara secreta, orando, clamando, gimiendo, por la causa que tú sabes, familiar, financiera, de salud, y estás derramando tu alma delante del Señor, y allí el Espíritu Santo comienza a envolverte, y allí comenzás a sentir un gozo, y allí comenzás a sentir, todo va a estar bien, esto va a cambiar, porque el Señor me dio la victoria, y vas y abrís la Biblia, y comenzás a oír la voz de Dios, porque comenzás a leer en esta palabra que está viva, porque Jesús es el que te está hablando, porque la palabra es el verbo, y el verbo es la palabra. ¿Qué pasa? Salís como un gigante, ¿verdad? ¿Me pasa a mí? ¿O solo les pasa a todos? ¿Cuántos han experimentado eso? Que salís hecho un gigante. Y dices, ya estoy sano. Ya ese problema laboral se terminó. Ahora Dios me va a bendecir. Yo sé que voy a levantar mi cabeza, porque comenzás a ver las promesas de Dios. Ya ahora mi familia se va a solucionar. Yo sé que el Señor va a traer ese hijo. Yo sé que el Señor va a arreglar este conflicto. Yo sé que el Señor va a tocar esa familia que está perdida, que me hace la guerra, y van a conocer a Cristo. Uno empieza a hablar distinto, ¿verdad que sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Pero ¿qué pasa? Cuando salís de ese lugar, comienzas tú con tus ojos a ver situaciones que son adversas, que hay obstáculos. Comenzás, incluso vienen personas a hablarte y a decirte, no, si el médico te dijo eso, ay, prepárate, porque la que vas a vivir. Ay, prepárate, hermana, ay, qué horrible. Bueno, ¿sabés que aquella se murió de lo mismo también? Era tan pobre. ¿Y vos qué haces? ¿Te empieza a inundar qué? El miedo. Te empieza a inundar el temor. ¿Verdad que sí? ¿Y sabés qué pasa? ¿Qué pasa con la palabra que Dios te habló acá, cuando estabas allí? ¿Qué pasa con la palabra que Dios te habló cuando estaba el pastor predicando? ¿Qué pasa cuando recibiste ese mensaje que nadie sabía lo que te estaba pasando y lo leíste y supiste que te habló el Señor? ¿Qué pasa con la promesa de Dios? ¿Viene la incredulidad? ¿O decidís decir, yo no acepto esa palabra, es una palabra de mentira, yo le creo a lo que el Señor me dijo? ¿Cuántos toman esa actitud? ¿Cuántos toman esa actitud? Hermanos, esto es terrible lo que está pasando acá. Van 12 líderes, 12 personas que experimentaron el poder de Dios, que lo vieron con sus propios ojos, que lo palparon, que se gozaron, que cruzaron un mar en seco, que vieron cómo las plagas cayeron sobre los enemigos, sobre los que no eran el pueblo de Dios. Cuando vino la muerte, y ellos fueron siempre guardados y librados de las moscas, de las langostas, del granizo, de la muerte de los primogénitos. Nunca Dios tocó al pueblo de Dios, siempre lo guardó. Siempre Dios le dio luz en la noche cuando no tenían lumbrera. Dios siempre le dio la columna en el medio del sol candente para protegerlos, para guardarlos. Esos experimentaron el gran y poderoso poder de Dios. ¿Y saben qué? Esta gente comenzaron a ver lo terrenal. Comenzaron a mirar con ojos en la carne. Y dieron un mensaje terrible. Y yo decía, Señor, líbrame a mí de hablar así, de esa manera. Porque soy tu hija, Señor. Y qué triste cómo se puso el Señor, hermanos. Y vamos a tocar esos versículos. ¿Cómo se pone el Señor? En primer lugar, hay consecuencias de cómo tú y yo hablamos. Porque acá comenzó a suceder algo terrible. Ellos dan todo este mensaje, pero en eso Caleb no se aguantó. Y Caleb se levanta inmediatamente y él les dice, allí en el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo. Tú, hermano querido, cuando vengan esos pensamientos a tu mente, esos pensamientos que no son de Dios, o escuches a alguien, no te la agarres ahora con ningún hermano ni con ningún vecino, pero tú cierra tus ojos y dile así, yo revierto esas palabras y yo no creo lo que se está diciendo, yo te creo lo que tú me dijiste, Señor, que
que tú tienes una tierra que fluye leche y miel para mí. Yo no voy a mirar las murallas, yo no voy a mirar los gigantes. Ellos estaban mirando con ojos de la carne, hermano. Pero Caleb tenía un espíritu diferente, dice la palabra del Señor. Y Caleb tenía un corazón lleno de confianza en el Señor. Dice que Caleb hizo callar al pueblo. Tú y yo debemos hacer callar a Satanás, callar al enemigo. Y dice que él habla delante de Moisés, del siervo de Dios, y dijo: subamos luego. Seamos de los que animamos a los hombres de Dios, a los pastores, a los líderes, a quien Dios te ha puesto al lado. No, Moisés, subamos, le decía Caleb. Subamos porque ¿saben qué? Nosotros vamos a tomar posesión de ella, de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Más podremos nosotros que esos gigantes. Amén. Más podremos nosotros que esas murallas tan altas que hay. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ya no está con esa gente. Dios está con nosotros. Dice que Caleb dice más, los varones, escuchen bien, que los otros 10, porque Caleb y Josué hablaban diferente, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra ellos, contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ay, siguieron creyendo eso, hermano. Eso se llama incredulidad. Eso es terrible, eso es temor. Estaban llenos de temor, por eso hablaban así. El cristiano verdadero no tiene temor. Y obviamente que el temor golpea, no vamos a negar eso. No vamos a negar las situaciones. No vamos a negar lo que está pasando o lo que pueda estar sucediendo en tu familia o en tu cuerpo. Pero sí debemos cambiar la manera de hablar y comenzar a confiar en lo que dice la palabra del Señor. Amén. Dice: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande altura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así nos parecíamos a ellos. O sea, iban engrandeciendo cada vez más el problema. ¿Ustedes conocen gente que cuando se enteran de una mala noticia, la ahondan más, la agrandan más, comienzan a dimensionar más a Satanás? No, porque el poder del brujo, ¿no sabes? No, porque ahora que el jefe dijo lo que dijo, ya está, porque esa es la palabra sagrada del jefe todopoderoso. Hermano, ¿cómo hablamos nosotros? Estos que experimentaron el poder de Dios, estos 10 espías que eran líderes, eran gente del pueblo de Dios, estaban aterrados de miedo. Dice el capítulo 14 que entonces, a consecuencia de ellos escuchar el mensaje que trajeron estos 10 espías, dice: la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche. ¿Y qué pasó por escuchar esas malas noticias? Dice que ellos comenzaron a quejarse y comenzaron a hablar contra el siervo de Dios, contra Moisés y contra Aarón y contra todos los hijos de Israel. Y la multitud empezó: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y volviéramos a ese lugar, porque allá por lo menos teníamos las cebollas y los ajos. Acá tenemos arena y sol, no tenemos más nada. Hermano, ellos no eran conscientes, no estaban razonando que ellos habían salido y que el desierto era un cruce que solamente les llevaba 11 días. 11 días era transitarlo. A veces el enemigo nos miente y nosotros le creemos: ahora vas a estar para siempre ahí en esa situación, en ese valle. El valle, el desierto, la crisis, la escasez, la enfermedad es una etapa, porque algo Dios trata con nuestras vidas. Es una etapa nada más que la transitamos, no es para quedarnos a vivir en ella. Tú y yo tenemos que comenzar a cambiar.
nuestra manera de hablar y ser de los que hablan como Caleb. Tener palabras de vida. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque dice Proverbios 28:21 que la muerte y la vida están en poder de nuestra lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Y saben lo que pasó, queridos hermanos? Y así se cumplió esta palabra. O había vida en la boca de ellos o había muerte. En la boca de los que hablaron muerte, de los que hablaron incredulidad, de los que tenían miedo. Ellos justamente como tenían incredulidad, miedo, ellos hablaron palabras que Dios nunca les mandó hablar. Creyeron a eso y por eso vino la muerte. Esos espías murieron todos. Ese día el Señor envió un juicio y ellos murieron todos. Cuando nosotros hablamos palabras que Dios nunca puso en nuestra boca, automáticamente se activa un juicio para mal. Automáticamente lo dice la palabra del Señor, tenemos que entenderlo. Pero cuando nosotros hablamos vida, lo que sucede es que ahí sí, cuando hablamos vida, cuando hablamos en fe, cuando hablamos, ay, pero vos estás loca, porque no estás viendo la realidad. No, queridos hermanos, tenemos que hablar lo que el Señor nos dijo, porque cuando hablas fe, cuando hablas palabra de Dios, ahí viene la vida. Y el Señor comienza a obrar. Comienza a obrar. Vas a comer de esos frutos de vida, porque estás hablando vida. Dice el versículo 7 del capítulo 14, y hablaron a la congregación, a los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ellos no se enfocaron en lo negativo. Hoy el Señor te dice: el obstáculo está, sí, es real, la situación está, pero lo que tengo para ti es grande y es bueno. Tenés que creerle al Señor. Dice el 8, dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes. Allí estaban los hombres de Dios suplicando. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, a los que allí vivían, porque allí estaban los enemigos. Y hoy muchas veces nos pasa eso, queridos hermanos. Están los enemigos, parecen esos gigantes. Están los enemigos allí obrando en la familia, en tus queridos. Nuestros enemigos no son de carne y hueso, nuestros enemigos es nuestra lucha espiritual que tenemos contra potestades, contra los principados de las tinieblas. La guerra que tú y yo tenemos que hacer para poseer la tierra prometida, que es nuestra familia, que es tu salud. No sé lo que tú estás atravesando, tú tenés que doblar la rodilla y hacer guerra y batalla espiritual y proclamar, porque lo que dice la palabra del Señor es una tierra que fluye leche y miel. Es un lugar donde hay paz, es un lugar donde hay abundancia, es un lugar donde la vida de Dios fluye. Por tanto, no sean rebeldes, no seamos rebeldes, ni temáis. Qué importante, no temáis. Es el temor, hermanos, el que nos lleva al fracaso. Es el temor. Pero ¿qué pasa? El pueblo no recibió la palabra. El pueblo se siguió quejando y el pueblo dice que quiso apedrearlo, se llenó de tanta cosa fea. Y Dios dijo en el versículo 11: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Vieron que debemos luchar con la incredulidad? Vemos que debemos creerle al Señor, pedirle: aumenta mi fe. Y dice que el Señor le decía: con todas las señales que he hecho en medio de ellos, lo que les hablaba al principio.
Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y allí todos sabemos que Moisés vuelve a interceder. Y el Señor perdona así al pueblo. Pero el Señor se las agarra con esos 10 que hablaron lo que no tenían que hablar. Y ahí yo dije, Señor, que nunca yo hable lo que tú no dices. Porque tú hablas vida, tú hablas fe. Tú hablas vida, tú no hablas muerte. Hermano, el enemigo sí habla muerte, él quiere destruir, para eso vino, para destruir el mundo que está allá afuera, para destruirnos a nosotros, pero vino palabra de vida y por eso hoy somos salvos, por eso hoy somos protegidos, por eso hoy el mal no toca tu puerta. Y no es que no pasemos por adversidad, por pruebas, por luchas, claro que sí, pero somos más que vencedores y tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Es el lema, el plan pascual de esta iglesia. Tenemos la victoria en el nombre del Señor. Ustedes lean allí cuando el Señor habla, me encanta el capítulo 14, versículo 24, pero mi siervo Caleb, y ahí pone tu nombre, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¡Wow! ¡Qué palabra más gloriosa, hermanos! Dice, miren, esto lo dijo la boca de Dios. ¿Pero por qué? Dice, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Hermano, yo te voy a decir algo, y tú lo sabes. Las multitudes van en pos de la mentira de Satanás. Las multitudes van en pos de la vanagloria, de las riquezas, del sexo, de la droga, de muchas cosas, hermano, las multitudes. Pero dice que Caleb decidió ir en pos de Dios. Él no fue en pos de lo que decían los otros. Eran más los que hablaban lo negativo. Eran 10 los que tenían palabras que nunca tenían que haber estado en su boca. Y solo dos le creyeron a Dios. Amén. Yo sé que tú le crees al Señor. Amén. Hoy esta palabra vino para animarte, para que tú sigas creyendo, para que tú rechaces aún cuando a veces nos pasa que el enemigo usa a hermanos tan amados y queridos y nos quedamos como asombrados. Pero hermanos, tengamos cuidado. Ustedes saben la historia de Pedro cuando le dijo, no Señor, a la cruz no vas a ir. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. No le vamos a andar diciendo a ningún hermano que es Satanás. Pero hermanos, con sabiduría nosotros guardemos el corazón. Y también tengamos cuidado, porque allí en el libro de Judas, y me encanta ese libro porque habla, es un solo capítulo y habla en el versículo 19, que tengamos cuidado con los que arman divisiones, con los que están hablando lo que no tienen que hablar, hermano. Traen destrucción al pueblo de Dios. Porque ¿saben qué pasó? Dios tuvo que, por ese mal informe, por ese mal hablar de las personas que hablaban lo que no tenían que hablar, toda esa generación entera murió en el desierto, menos los niños y los jóvenes. Ellos fueron los que con Caleb y Josué conquistaron la tierra prometida, pero todos los demás que se rebelaron contra el Señor, porque cuando tú y yo no le creemos al Señor, cuando decidimos quejarnos, llorar, gritar y nos levantamos contra la iglesia, nos levantamos contra la congregación, ¿qué nos va a pasar, hermano? No nos va a ir bien, no vamos a prosperar. Tristemente tengo un trajinar en el camino del Señor, y digo la palabra tristemente porque he visto cómo muchísimos de mis hermanos se quedaron en el camino, porque a la prueba, a la lucha, a la dificultad, pensaron que el desierto los iba a consumir, creyeron que esa prueba Dios los había abandonado, cuando solamente en 11 días podían conquistar, y decidieron quejarse, y hoy muchos se perdieron, hoy muchos están con sus familias destruidas, porque se quejaron, hermano. El pueblo de Dios se quejó, fue incrédulo, pero hoy, si la incredulidad quiere venir a tu corazón y al mío, nosotros
la rechazamos. Porque más grande y poderoso es lo que el Señor dice y lo que Él tiene preparado. También hay algo, hermanos, que dice allí en el versículo 28, que Dios le dice a Moisés: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. No estamos hablando a oídos de otros, estamos hablando a los oídos del Señor. Y conforme a lo que vos hablas, lo dice la palabra, es lo que vamos a recibir. Es muy importante la forma en que hablamos. Es muy importante porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Y queridos hermanos, hay algo que me encanta. No es que Caleb entró solo a la tierra con Josué y con toda esa descendencia joven, sino que dice la palabra que Dios lo introdujo. Es Dios el que te da la sanidad. Es Dios el que te prospera. Es Dios el que trae al que se fue. Es Dios el que te da la familia. Es el Señor el que te ha tomado como instrumento en sus manos y te va a usar para la gloria de su nombre, para que tú vayas a rescatar las almas, porque un día nos rescataron a nosotros, queridos hermanos. Me encanta como allí pudimos escuchar el testimonio de que se fueron a la Plaza Independencia, a la Independencia a predicar. Y allí, hermanos, es verdad, hay fortalezas, hay que ir en oración. Hay gente que uno dice: ay, estos están tan duros. El Señor los va a tocar. ¿Por qué? Porque es Él el que lo hace. Grábate el versículo 24 del capítulo 14. Porque yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. No solo la bendición es para tu vida, sino para toda tu casa, para toda tu familia, para tus hijos. Y no solo para los de sangre, para el pueblo del Señor, para los que tú ganás, esos hijitos espirituales que te da el Señor. Sí, hermano, porque nosotros los tenemos que cuidar, los tenemos que discipular, y a veces uno dice: no tengo fuerza, ¿y cómo lo voy a hacer? Si tengo tanto para hacer, Señor, que la casa, que los chicos, que el trabajo. Lo dice acá: soy yo el que hago las cosas. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué tiene que haber, hermanos? Disposición, un corazón que confíe y ame al Señor, y lo que hablamos es muy importante. Quiero ir a los versículos de los cuales estuve buscando, amados hermanos, y están en Proverbios, y no los voy a leer todos, solamente dos más, aparte de que ya había leído. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Vieron, hermanos? La lengua es esta, la que enciende llamas o la que apaga ese fuego. Es la que trae vida. Estos mensajeros, tengámoslos presentes, 10 personas que trajeron un mensaje muy malo de incredulidad, de imposibilidad, de temor, y por esa causa vino la queja, por esa causa vino la rebelión. Dice que fue perverso lo que sucedió. Dice: más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Quebrantó los espíritus del pueblo el mensaje que se habló. Hoy Dios nos habla y nos dice: quiero que cambies tu manera de hablar. Quiero que, y no estamos hablando del positivismo que se habla allí, de las buenas vibras, de la energía. Ellos, hermanos, en realidad, todo lo que hablan, lo hablan salido de acá de la palabra de Dios. Porque la enseñanza bíblica nos enseña que nosotros tenemos que hablar lo que Dios habla. No lo que habla el mundo,
no lo que habla ese pariente inconverso, no lo que dice Satanás, no lo que dice el brujo, lo que dice el Señor. Entonces debemos de cuidar mucho nuestra lengua, nuestra boca. Y dice allí el otro pasaje en Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y aún el Señor lo enseñó, que daremos cuenta de las cosas que hablamos, esas palabras ociosas. Entonces, seamos de esos buenos hombres. Dice la palabra del Señor en Mateo 12:13, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? ¿De lo que vemos? ¿De los obstáculos? ¿De lo negativo? ¿O lo estamos llenando de todo lo que el Señor viene tratando con nuestras vidas? Qué precioso que es el Señor, hermano. Porque el mensaje de Dios es un mensaje de vida. Es un mensaje para salvarte a ti, para llevarte a ese lugar, tomados de la mano de Él, y Él te va a introducir. ¿Y qué va a pasar con esos enemigos? ¿Qué va a pasar con esos gigantes? Yo los voy a destruir. ¿O acaso no hemos visto y conocemos tantas historias bíblicas que el Señor lo único que le dijo al pueblo fue: ustedes quédense quietos y vean la salvación que hoy el Señor hará con ustedes? A otros les dijo: solo canten. A otros les dijo: solo rodeen la ciudad. A otros les dijo: comiencen a tocar esa cornetita. ¿Por qué, hermano? Porque no es con armas, no es con palabras elocuentes, no es que me apoyo en el brazo de carne, es con el poder de Dios, porque Él en muchas ocasiones hizo que los enemigos se destruyeran entre sí. Y eso es lo que hace el Señor. Él hace que el diablo huya por 7 caminos, que vino por uno, avergonzado. Entonces, hermano, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Creerle al Señor lo que Él nos habla, todo lo que está depositado en tu buen corazón, porque eres un buen hombre de Dios, una buena mujer del Señor, y comenzar a sacar ese tesoro para afuera. ¿Cómo se saca? Por acá, por nuestra boca. ¿Y qué habla nuestra boca? ¿Temor? ¿Qué habla nuestra boca? ¿No se puede? ¿Qué habla nuestra boca? Fe. Si Dios dijo, yo voy. ¡Ay, no! Pero todos van para allá. Pero Dios a mí no me mandó ir para allá. Dios me dijo que venga para acá. No, pero no vas a poder. No me importa, yo le obedezco a Dios. Porque allí está la vida para mi vida, para toda mi casa, para mi iglesia, para mi congregación, para mi nación y para las naciones de la tierra. Amén. Cuidemos lo que hablamos. Creámosle al Señor. Y ellos sí entraron. Los que creyeron, los que hablaron diferente, los que tenían un espíritu diferente, porque iban en pos del Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos quieren orar ahora al Señor? Gloria a Dios. Yo no sé cuál es tu imposibilidad, tu desierto. Quiero decirte que si estás atravesando un desierto, un valle, un momento que vos has llegado por momentos a pensar, yo no sé si de esta Dios me va a salvar. Quiero decirte, hermano, que así como el pueblo de Dios en 11 días podía entrar a la tierra prometida y les costó 40 años, ellos solamente tenían que creer. Y hoy el Señor te dice, a ti y a mí, confía, cree, comienza a llenarte de mis promesas y comienza a confesarlas. Porque cuando tú comienzas, tú estás enviando palabras. Hermanos, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay un reino espiritual
actuando, que si hoy nuestros ojos carnales se abrieran los espirituales para ver, veríamos las fuerzas del mal luchando, pero veríamos los ángeles preciosos, poderosos, luchando a favor del pueblo del Señor. Y que vos y yo no estamos solos, que hay ángeles que nos defienden, que está el Espíritu Santo de Dios en tu vida, porque ahora Él te ha sellado y tú te tienes que levantar. Como dijo Caleb, vamos a levantarnos y vamos a ir, subamos. El enemigo quiere que te aplastes, que te acobardes, que te escondas. Dios te dice, sube, sube, elévate a la presencia del Señor, arrodíllate y vas a ver cómo vas a subir y vas a estar cara a cara con el Señor, vas a oír la voz del Señor y vas a ir a conquistar. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu pueblo precioso, Señor. Porque tu pueblo es santo y es precioso. Porque tu pueblo es escogido por ti, Señor. Cada uno de los que están aquí, de los que hoy no pudieron estar. Gracias por este privilegio aquí en Playa Pascual, Señor. De a todos los que tú has escogido y te han dicho sí. Pero hoy, Señor amado, ha querido venir el desánimo. Han querido venir palabras, malas noticias, Señor. Que mis hermanos sean entendidos, Señor, de quién es que está hablando. Que no recibamos esos mensajes de la multitud. Que no recibamos esos mensajes, Señor, aún de personas queridas nuestras. Sino que nosotros seamos como Caleb, Señor. De que te hemos creído lo que tú nos has dicho. Y tú nos has dicho que ya nos has dado la victoria. Que tú ya tienes esa tierra preparada, Señor. Porque aquí no hay escasez, aquí hay abundancia. Y señores, serán muchos y miles, Señor, los que entrarán por esas puertas. Señor, porque tu reino crece y avanza, Señor. Porque tu Espíritu Santo se avanza y porque tus planes son reales y perfectos. Porque tú eres el Rey del universo. Pero si en nosotros hubiera incredulidad, Señor, te pedimos perdón. Si en nosotros hubiera falta de fe, Señor, te pedimos, aumenta nuestra fe. Gracias, Señor, porque tú no nos has llamado a derrota, sino a victoria. Gracias porque somos más que vencedores en el nombre de aquel que nos amó y que nos llamó a conquistar. Gracias, Señor, que no estamos en tinieblas como estaba ese pueblo, Señor. Gracias, Señor, si hubiera rebelión, Señor, quisiera venir la rebelión, el rebelarnos. Señor amado, el abrazar la tristeza. Eso no es de Dios, mi hermano. Rechaza eso. Rechaza la tristeza. Rechaza las malas noticias. Rechaza esos mensajes que vienen, que son dardos enviados del mismo infierno para detenerte en el camino, para que tú no poseas. El Señor quiere usar tu vida. El Señor te quiere usar como esa llama ardiente. Que seas de los que apoyan la obra de Dios. Que seas de los que te pegas a la gente de Dios, a los siervos de Dios, a los pastores, a los líderes y a los demás que están incrédulos. No los critiquen, ni los apedreen, no los juzguen. Ora por tu hermano. Clama, anímalo. Sé del que edifica la obra de Dios y no la derriba. Sé del que da palabras de aliento y de ánimo. Y no para tolerar ninguna clase de pecado, sino para ser de los que construyen y edifican, para ser de los que levantan al caído, para ser de los que ponen el aceite y sanan la herida, y para ir a buscar a los pródigos, a los que se fueron, a tu propia familia. Sé de esos Caleb y Josué que le creen al Señor. No mires más a los gigantes. Mira la promesa. Si tú crees, tú y tu casa serán salvos, hermano, y todo lo demás. Ocúpate del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te será añadido. Sí, sé diligente, no me tienes que ser diligente. Sé diligente con tu esposa, con tu esposo. Sé diligente con tu familia, con tus hijos. Sé diligente, fiel, leal en tu trabajo. Sé diligente, fiel, leal en tu congregación. Pero nunca descuides tu comunión con el Señor. Tenlo
ponió a Él en primer lugar. En primer lugar, y Él te introducirá en la tierra prometida que fluye leche y miel. Un lugar que tú no has edificado, un lugar que tú no has trabajado. Vas a poseer lo que otros labraron, lo que otros edificaron. Gente que ha sido abandonada, gente que ha sido herida, vendrán a este lugar y abrázalos. Gente conocedora del Señor, pero que hace tiempo no se congrega. El Señor te va a usar para atraerlo, pero no vayas en tus fuerzas, no vayas en tu orgullo, no vayas en tu yo, sí, porque yo sé. No, hermano, nosotros no sabemos. A veces solamente poniendo una mano sobre el hombro de alguien, esa persona se quiebra y te abre el corazón. Ámalo, consuélalo, deja que el Señor te use. Eres un instrumento precioso en las manos del Señor. Él te ha comprado, te ha redimido, te ha salvado. Él está trabajando en tu vida, en tu casa, y esa prueba solo tiene 11 días, porque ya te está esperando en la tierra prometida. Y cuando estés ahí, recuerda, y Él te introdujo, y Él va a derribar a esos enemigos y a esos gigantes. Amén. Gracias, Señor, por tu maravilla. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres el Dios de tu pueblo, nuestro Dios grande y amoroso, todopoderoso. Te damos la gloria a ti, Cristo, que estás en medio nuestro, y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora puedes descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.